Muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Esta es una entrevista con fines académicos, es sobre la materia de entrevista clínica, pero pues ahorita nosotros nos vamos a enfocar en el área de neuro. Entonces, si te puedes presentar, por favor. Ok, mi nombre es Julio Eduardo López Figueroa, soy licenciado en psicología con especialización en el área de neuropsicología. Ok, muchas gracias, mucho gusto. Vamos a hacerte varias preguntas y bueno, la primera sería, ¿cuál es la finalidad de la entrevista clínica en esta área de neuropsicología? Bueno, pues la entrevista clínica en el ámbito de neuro es muy importante porque nosotros como neuropsicólogos, como tenemos una amplia gama de trabajo, o sea, ya sea con niños, con adultos mayores, la entrevista clínica es muy importante porque nos da una pauta para saber más o menos por dónde empezar a trabajar. Si en la entrevista clínica nosotros no tenemos como una guía, no tenemos como un referente de qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, entonces sin una previa entrevista, sin una previa entrevista y sin una buena entrevista que no hacemos antes, no podemos trabajar. Hola Julio, mucho gusto. Te queremos preguntar, en cuanto a la conducción de la entrevista, ¿tú sueles hacer una entrevista estructurada, semiestructurada o libre? Realmente con lo que nosotros trabajamos se llaman historias clínicas. Las historias clínicas son como que nuestras entrevistas, realmente vendría siendo equiparándolo a una entrevista semiestructurada, porque preguntamos cosas concretas, pero mientras los pacientes nos van brindando la información, surgen puntos que tenemos que investigar, por ende tenemos que a veces salirnos un poquito del guión y preguntar cosas acerca de lo que nos está diciendo cada paciente. Ok, muchísimas gracias. Justamente la siguiente pregunta va en torno a eso. ¿Qué áreas te parece a ti importante tocar durante la entrevista o la historia clínica, como comentas? ¿A qué te refieres con áreas? Sí, o sea, el fin de la entrevista es recabar información, pero ¿en qué áreas te parece a ti importante recabar información? Ok, bueno, como yo trabajo en neuro, por ejemplo, ahorita me estoy centrando, estoy trabajando más con niños, por ende las entrevistas son con los padres. Entonces, lo que más me interesa conocer es acerca del desarrollo pre, post y perinatal, para saber si el embarazo fue correcto, si hubo algún incidente, si naciendo el niño tuvo alguna complicación, para así nosotros saber como neuropsicólogos, por ejemplo, si existe algún área dañada, si, por ejemplo, la mamá consumió algún medicamento que afectó el embarazo, o si utilizó drogas o consumió algún tipo de sustancia que altere el desarrollo. Por ende, en este caso, creo que en entrevista enfocada a niños es más que nada en el desarrollo pre, post y perinatal. Si nos vamos a adultos, por ejemplo, si nos vamos a adolescentes y adultos, podría ser si existe algún accidente, si existe algún incidente, por ejemplo, que se haya golpeado, que lo hayan lastimado de alguna manera, si consumió algún medicamento de igual forma. Y si es con los adultos mayores, es desde cuándo empezó a notar, por ejemplo, algún tipo de deterioro, cuando empezó a notar algún tipo de déficit o cuando su familia empezó a ver cambios en él, cambios más notorios, cambios más graves. Va dependiendo en qué tipo de edad estemos trabajando, pero más que nada en eso se centran las entrevistas. Muy bien, pues continuando un poco acerca de lo que es de que las historias clínicas, me preguntaba de que no sé si nos podrías como que detallar, por ejemplo, ahorita que mencionabas sobre de que te tienes que adaptar si es de que hacia un niño, hacia un adulto o hacia un adolescente, como que qué tipos de preguntas como que plantearías, por ejemplo, en lo que mencionabas de que de acuerdo al desarrollo pre, post y perinatal en el niño, o sea, ¿cómo sería tu acercamiento? ¿Cómo plantearías como que ese tipo de preguntas? Por ejemplo, yo trabajo ya con una entrevista física, bueno, con una historia clínica física. Entonces ahí tiene ciertas preguntas características que, por ejemplo,
Una de estas preguntas es: ¿durante el embarazo ocurrió algún incidente, ya sea con alguna sustancia, ya sea alguna caída, ya sea algún accidente automovilístico que sea relevante mencionar? Entonces, dependiendo la respuesta que me dé la madre, es sí, no. Si me dice sí, ya pues le pregunto, bueno, ¿qué pasó? Y ya me empieza a contar, ya me empieza a platicar y me empieza a decir, me empieza, por ejemplo, supongamos que me dice, no, pues es que tuvimos un accidente cuando el niño tenía 1 año, 6 meses. Entonces, bueno, ahí mi siguiente pregunta sería, ¿y qué hizo al respecto? ¿Lo llevaron, hubo golpes graves, tuvieron que internarlo o no fue grave, solamente fue un pequeño golpe? Y ya dependiendo de lo que la mamá me vaya diciendo, pues ya ahí vamos continuando, ¿no? Por ejemplo, si ya empiezo a ver que la mamá dice, no, pues es que sí chocamos y el portabebé salió volando. Entonces, bueno, ¿qué afecciones tuvo? ¿Lo tuvieron que internar? ¿Qué le dijo el médico? ¿Qué le dijo el neurólogo, el pediatra? ¿Qué medicamentos le dieron? ¿Con qué profesionales lo llevó? ¿Tiene el reporte de esos profesionales para yo poder verlo? Pues más o menos esas cosas son como que las que más o menos preguntaría o tengo como que ya a la mano, ¿no? Muy bien. ¿Qué problemas pueden presentar en la entrevista o en este caso, pues en la historia clínica? Los problemas que más comúnmente se presentan es, bueno, he presenciado dos, que pues la madre por no saber o pensar que el niño pues es como pues, todos los demás, tú le vas preguntando y la madre dice, no, no pasó nada, no, no pasó nada, no, no pasó nada. Y al último de la entrevista se dice, fíjese que ya me acordé que cuando tenía como 4 años, su primito le pegó con un juguete en la cabeza, pero nada grave, nada más le salió una bola y no se le ha quitado. Entonces como que, a ver, tengo que regresarme, tengo que agendar otra sesión para preguntarle específicamente de ese golpe, si intervino o no intervino, si notó cambios o no. Por ejemplo, ese sería uno de los principales problemas. El otro es cuando, por ejemplo, son padres divorciados y va, por ejemplo, el papá lo lleva conmigo, entonces yo le pregunto al papá, bueno, ¿a qué edad empezó a caminar? Híjole, es que no sé porque pues la mamá sabe. Y bueno, ok, ¿a qué edad empezó a decir sus primeras palabras? No, pues creo que fue como hasta los 4 años, cuando pues un bebé no da sus primeras palabras a los 4 años, ¿no? Entonces es como que esta falta de información cuando son papás divorciados, también ese podría ser un problema. Por ejemplo, otro tipo de problemas que me enfrenté haciendo entrevista clínica a personas más grandes, por ejemplo, adolescentes. En los adolescentes el problema principal es que a veces no quieren cooperar. Entonces batallas mucho para poder hacerles una entrevista a ellos o poder evaluarlos a ellos porque pues no quieren estar ahí o ellos no sienten que tienen algún problema o simplemente están ahí por pura obligación. Y con los adultos mayores el principal problema es que también son muy necios. Los adultos mayores te dicen, no, pues es que yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer esto. Y cuando tratas de evaluarlo, no pueden. Entonces es de que se enojan, porque no, es que yo sí podía cuando tenía 30 años. Entonces le digo, pues sí, pero ya no tiene 30, ya tiene 68. Entonces, pues, ese es otro de los principales problemas. Yo quería preguntarte, un poco enfocado en los pacientes más adultos, ¿qué pasa cuando tienen algún trastorno del habla o que impide la comunicación? ¿Cómo se da la entrevista en esos casos? En esos casos interviene la familia. Cuando es adulto mayor y tiene algún problema de comunicación, en todas las edades, ya sea niños pequeños, adolescentes y adultos mayores, si la persona no se puede comunicar, no tiene lenguaje expresivo, es mediante un tercero, que es la persona más allegada a esta persona. Por ejemplo, en los niños comúnmente es la mamá o la abuelita. En los adolescentes igualmente es la mamá o es el papá. Y en los adultos mayores, pues es la familia, que la hija, que la sobrina, que la nieta, que incluso la esposa, va ahí variando. Comúnmente, en neuro, cuando son los problemas así, ya vienen referidos primero van a un doctor, a un médico. Primero acuden al médico para hacerles evaluaciones y el médico es ahí cuando ya los manda con nosotros. Entonces ya la familia está más o menos orientada
de qué es lo que tiene, qué no tiene, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces eso es como que algo que favorece a ese tipo de situaciones, que la familia, cuando son adultos y adultos mayores, que la familia ya no, no va en blanco, pues no se asustan. Con los niños ahí sí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque los niños comúnmente no van al médico o el médico les dice, ¿sabes qué? Pues es que está chiquito, deja que crezca unos 2, 3 años y a ver qué. Entonces ahí es ahí cuando llevan a los niños con el psicólogo y entonces los empezamos a evaluar y empezamos a detectar cosas y es ahí cuando los papás están un poquito más como renuentes o están un poquito más temorosos, ¿no? De lo que puedas decirle tú como profesional de su hijo. Pero sí, comúnmente, respondiendo a tu pregunta, es mediante un tercero. Ok, y ya por último quería preguntar si alguna vez ha tenido que aplicar, contestar la historia clínica con el paciente o el familiar en conjunto con otro profesional de la salud, o sea, al lado de otro psicólogo o de un neurólogo, o si se ha dado el caso. Es al lado de otros psicólogos, sí. Del lado de colegas míos, compañeros de trabajo, sí hemos llenado historias clínicas juntos. También igual cuando estaba haciendo mis prácticas, mis últimas prácticas en la universidad, yo me encargaba de ayudarle a los que iban entrando. Como yo duré mucho tiempo en mi centro de prácticas, yo me encargaba de ayudar a los que iban entrando. Entonces entrábamos juntos. Yo la primera sesión yo la daba y ya que ellos vieran los chicos nuevos y que ellos, pero éramos estudiantes. Y aquí pues ya ejerciendo, sí he elaborado historias clínicas al lado de más psicólogos. Todavía no he elaborado al lado de ningún neurólogo. Estamos viendo si hacemos alguna, dentro de mis trabajos, a ver si hago alguna colaboración con alguno. Pero sí, o sea, sí he llenado con más colegas neuropsicólogos. Ok. Pues ya esa es la última pregunta. Ok, pues muchas gracias, mucho gusto. Y pues sí, te agradecemos mucho por participar en esto y por informarnos un poquito y ayudarnos a conocer más o menos en qué se basa la entrevista clínica. No, hombre, de nada, cualquier cosa que ocupen, estamos al pendiente. Gracias. De nada. Gracias. Ya. Gracias. Gracias.